Hola queridos amigos, hoy día nos toca un tema bastante especial. Hablaremos de Dios en una faceta que tal vez no es tan familiar para nosotros. Dios que se levanta como guerrero, Dios que se levanta para defender la causa del oprimido. Ahí tal vez nos gusta más, pero ¿guerrero? ¿Será que Dios es violento? ¿Cómo actúa la justicia de Dios cuando Él se levanta como guerrero? La verdad es que este es un concepto, tal vez como les decía, nuevo, pero vamos a descubrir que está íntimamente ligado con su gracia, con su perdón y con su deseo de restaurar no solo a nosotros, sino a esta humanidad. Estudiamos juntos aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana me levantaré. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmos, capítulo 12, versículo 5. Gracias, queridos amigos, por estar junto a nosotros en esta nueva semana. Ha sido un gusto ir avanzando lección tras lección y nos encontramos ya comenzando el mes de febrero. ¿Quién diría? Va muy rápido el tiempo. Estamos más o menos entre la lección actual y la que viene justo ya ahí en la mitad, más o menos, de nuestra serie. Por lo tanto, ya tenemos varios conceptos con los cuales podemos trabajar y algunos sin duda se irán esclareciendo en lecciones futuras. Está con nosotros, como ya lo conocen, al pastor Luis Saavedra. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más en esta instancia, en nuestra lección 6 de este estudio de los Salmos. Una alegría estar nuevamente en esta nueva semana y qué hermoso poder seguir escudriñando, profundizando en estos hermosos cánticos y oraciones que están acá en el libro de los Salmos. Desde luego. Y ya hemos visto que, como recién señalábamos, hay varias aristas tanto de la experiencia humana como también del carácter de Dios que los Salmos nos han ido mostrando. Y hoy nos corresponde ver una faceta, una representación de Dios que tal vez hoy por hoy nos parece un poco más lejana, pero que sin duda habría hecho bastante sentido para lo cotidiano de Israel, de las naciones vecinas. Dios como guerrero, Dios que se levanta a defender su pueblo. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor, como es habitual, queridos amigos, junten sus manos, inclinen el rostro ahí donde están para tener esta oración. Padre amante, queremos darte las gracias una vez más por invocar tu presencia, por pedir tu compañía y dirección al abordar esta temática, tal vez no tan convencional para nosotros y que sin duda es relevante en las Escrituras, como te levantas para salir a defender tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para entender estas imágenes, estas figuras y entender cuál es el mensaje que tú nos estás comunicando respecto a cómo tu carácter ha de levantarse para no tolerar más un pecado que afrenta también y es una acusación a tu carácter, pero también es algo que ha traído tanto dolor a tus hijos. Guíanos, Señor, en este estudio. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bien, justamente está expresado así, me levantaré, ¿verdad? Y sin duda Dios así expresa este momento, este punto de inflexión dentro de cómo ve el desarrollo de la historia y los plazos que Él va a desarrollar tanto como creador, como juez, pero ahora, como ya anticipábamos, esta faceta de guerrero. Tal vez las sensibilidades contemporáneas hacen que evitemos un poco esta figura de Dios. Pero es una necesidad de explorar lo que los salmos con tanta claridad presentan en varios de estos salmos. Dios no pasa por alto el sufrimiento del más débil cuando hay uno más fuerte que oprime. Y pareciera que es en estos escenarios así, que evidentemente se ramifican desde lo particular hasta lo más colectivo, es donde pareciera que estas figuras aparecen más en los salmos. Sí,
como tú bien señalas, ¿no? Nosotros vamos a encontrar reiteradamente estas imágenes, ¿no? Decíamos que dentro de los salmos también se utiliza mucho esta forma de ilustrar, ¿no? Ilustrar la presencia de Dios o las acciones de Dios a través de ciertas imágenes que figuran o de alguna manera nos presentan o manifiestan estos conceptos. Claro, acá el salmista está describiendo, comienza a describir a Dios como un guerrero, pero debemos entenderlo también dentro de un contexto. Es decir, ya vimos hace algunas lecciones atrás el concepto de Dios como rey y juez. Claro. ¿Ya? Pudimos analizar que existe un juicio, que hay una acción de Dios y que se manifiesta dentro de lo que es un contexto. Es decir, el levantamiento de Dios como guerrero está enmarcado dentro del contexto de lo que es este conflicto entre el bien y el mal. Hay algo que quiere socavar su gobierno legítimo. Exactamente. Por lo tanto, la acción de Dios es, al presentarlo el salmista como este guerrero que se levanta, es justamente no en un sentido, digamos, de opresión, en una acción desmedida, sino que estamos hablando de un guerrero que viene a ejecutar un juicio justo dentro del contexto de un conflicto que se da justamente sobre la base de un enemigo que quiere socavar los fundamentos de su reino y que, por lo tanto, ha intentado de alguna manera usurpar también su lugar, recibir lo que a Dios le corresponde, que es su adoración, pero al mismo tiempo se ha encargado de cuestionar ese carácter de Dios. Entonces, esta acción, ¿no?, del guerrero tiene que ver mucho con este concepto del juicio divino, pero que incluye otros conceptos importantes. O sea, no es solamente es la acción de un guerrero que castiga. Claro. ¿Ya? Como a veces esta escena puede evocarse en la mente de muchas personas y que a lo mejor, como tú bien mencionabas, puede generar un poco, de qué hablamos, o sea, de rechazo, ¿no?, frente a esta imagen de Dios, ¿no?, como un guerrero armado, como quien lucha nuestras batallas, ¿no?, como quien va adelante con su ejército, ¿no?, quien libra o alcanza la victoria. Pero esta acción de Dios tiene que ver con un juicio primero que busca liberación. Y es liberar justamente a los oprimidos, que dentro de este conflicto están siendo oprimidos. Por una parte, reflejado en su pueblo, ¿no?, donde hay pueblos o naciones que oprimen al pueblo de Dios, pero que también en esa escala están representando, simbolizando también esta mayor opresión en este conflicto, donde el enemigo de Dios, Satanás, intenta también usurpar el lugar de Dios, pero oprimir también a su pueblo. Así que por un lado está esta acción de un guerrero que se levanta para liberar, ¿no?, para liberar, pero al mismo tiempo esto trae como consecuencia, obviamente, el castigo sobre aquellos que oprimen, ¿no?, porque Dios no pasa por alto esto. Es decir, no queda, a la vista gorda, por decirlo de alguna manera, delante de Dios, aquel que actúa, en este caso, contra su pueblo de una manera desmedida también. Y que quiere hacerlo con impunidad. Evidentemente, muchos teólogos ya han podido hacer la conexión o la comparación con la Segunda Guerra Mundial respecto a ciertos plazos y tiempos que Dios tiene para resolver el problema del mal. Ya se ha usado, ¿no es cierto?, el día D como preparación para el día V de la victoria, ¿no?, el desembarco, y que finalmente, claro, las analogías evidentemente van en esa dirección, son imperfectas, pero útiles hasta cierto punto. Se habla de los aliados, ¿no es cierto?, y que los aliados iban liberando diferentes lugares hasta liberar países completos, pero iban de ciudad en ciudad liberando. Como seres humanos tenemos dos opciones: o nos aliamos bajo esta causa que la lidera Dios de resolver el problema del pecado, o nos aliamos con el pecado en sí. Si entendiéramos que aquí no es que hayan pugnas solamente entre seres humanos, coaliciones, países e intenciones egoístas, sino que nos diéramos cuenta que el verdadero problema de la humanidad es el problema del pecado encabezado por Satanás, tal vez sería mucho más fácil aliarnos y colocarnos bajo el estandarte de Dios. Y ahí sí la figura de un guerrero que viene a librarnos, como tú decías, de esta opresión que nos hace a todos iguales. El más rico y poderoso se ve finalmente bajo la tiranía de la muerte igual, o de una enfermedad incurable. Le podemos tirar millones y la enfermedad ahí va a estar. Ese problema
solo Dios lo puede resolver. Y es ahí donde esta figura de un guerrero poderoso que se levanta, bajo el cual podemos refugiarnos, sin duda que viene a ser relevante hasta el día de hoy. Pareciera que en el escenario mundial nunca han escaseado las guerras con las cuales poder comparar ciertas aflicciones o complicaciones que el ser humano tiene. Así que si bien tal vez generaciones más actuales tienen cierta sensibilidad con esta idea de Dios que sale a la guerra y quieren levantar otras cosas, no. La Biblia lo presenta finalmente desenmascarando al archienemigo que está detrás de todo. Es ahí donde la guerra se está desarrollando, no en estos planos humanos que van, que vienen, escaramuzas y tal vez conspiraciones que van y que vienen. La Biblia nos lo presenta bajo el más grande escenario posible, que es el que determina a todos los demás. Exacto. Frente a eso, qué bueno es que tengamos a un guerrero que se levante para defender y librar. Se me vino a la mente el texto de Pablo ahí en Romanos 7, 24, cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Claro. Y claro, y está hablando justamente de esta condición de opresión, de sometimiento al pecado, ¿no? Claro. Quien domina la vida del ser humano. Y Pablo declara, o sea, ¿quién me librará? O sea, el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de ser libre de esta esclavitud y de esta condenación. Por lo tanto, tiene que levantarse alguien que se oponga al mal, por decirlo de alguna forma. Así es. Y cuando hablo en este concepto del mal, me estoy refiriendo obviamente al autor del mal, ¿ya? Es decir, la Biblia utiliza el concepto también del pecado como una personificación, ¿no? Claro. Del autor del pecado. Y de hecho, Pablo personifica el pecado ahí en Romanos 6. Exactamente, ¿no? Él coloca en ese contexto. Él está hablando de estos dos señores, el pecado por una parte, ¿no es cierto?, y la justicia. Pero justamente, claro, es decir, hay un concepto de liberación. Y ese concepto de liberación está dado dentro del contexto de los salmos frente a la acción justamente de Dios como este guerrero que viene para libertar en este conflicto al hombre naturalmente de esta esclavitud, de este yugo, por decirlo de alguna forma. Ahora, esto refleja también claramente, por una parte, a Dios como guerrero, pero también nos presenta la imagen de un Dios que es juez y que es un juez justo y que tiene dominio y que por lo tanto es capaz de actuar y dominar sobre estas fuerzas del mal que quieren imponerse justamente frente a la autoridad de Dios y que quieren dominar, por lo tanto, en el contexto, en el escenario de este mundo. Así es. El Salmo 76, que es uno de los que nuestros amigos podrán encontrar ahí también en la guía de estudios, justamente reúne estos conceptos, ¿ya? Dios, dice ahí el verso 1 en adelante, es conocido en Judá. Grande es su nombre en Israel. En Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Allí quebró las flechas encendidas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. O sea, se presupone también un ataque en contra del lugar del santuario. Hay una fuerza opositora. O sea, Dios no se levanta como guerrero simplemente por imponer a la fuerza su presencia y nada más. No, hay un poder opresor. Y finalmente Él se levanta, y como tú señalas, después de algunas descripciones adicionales de Dios como guerrero, se introduce el concepto de juicio. Versículo 8. Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció. Cuando Dios se levantó para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra, pues el furor del hombre te alabará, con un residuo de furor te ceñirás. Hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos. Todos los que están alrededor de Él traigan presentes al que debe ser temido. Él cortará el espíritu de los príncipes. Temido es por los reyes de la tierra. ¿Quiénes libraban la guerra en ese momento? Eran los reyes. Ellos encabezaban, ¿no es cierto?, sus huestes, salían a hacer la guerra con fines egoístas, mezquinos a veces, simplemente someter a otros o asegurarse rutas comerciales, cosas de esta naturaleza. Dios está aquí para resolver el gran problema de la humanidad. Exactamente. El pecado. Exacto, y eso es tal vez el elemento que nosotros debiéramos resaltar justamente de lo que el Salmo nos está presentando. Es decir, como tú bien mencionabas, no es una reacción de un general de ejército, de un guerrero que va motivado, ¿no es cierto?, por egoísmo, fama por y orgullo, gloria, fama, hacerse un nombre. Exacto, ¿no? Perpetuar su nombre y someter a los demás. Se me viene a la mente, ¿no?, estas imágenes, por ejemplo, de los relieves asirios, ¿no?
que estaban presentes ahí en estos palacios, ¿no? Y que eran una forma de evidenciar su autoridad y su poder, donde se veía al rey asirio gobernando, por ejemplo, sobre la naturaleza, por ejemplo, Claro. sometiendo a los leones. A los leones, sí, Ya les que- gustaba mucho eso, representarse ahí. Claro, ¿y por qué? Porque claro, colocaban la autoridad del rey, del monarca, sobre lo más temido, sobre lo que eran las fieras, y por lo tanto, si era capaz de dominar a estas fieras, no había nada a lo cual pudiese oponerse a la autoridad del rey. ¿Ya? Y era una forma también de intimidar. Dicen que cuando llegaban, ¿no es cierto?, embajadores que venían de otros países, lo primero que hacían estos reyes era mostrarles estos relieves y de alguna manera hacerles entender cuál era el poder y la autoridad del rey de Asiria. Pero no es el reflejo de lo que el Salmo nos presenta acá. O sea, no es la acción de un Dios egoísta, no es la acción de un Dios iracundo, de un Dios que actúa desmedidamente, sino que es la acción de un Dios que reacciona frente a la injusticia que se quiere establecer contra su nombre, pero también directamente contra aquellos que son su pueblo y que está bajo esta opresión. Así es. ¿Ya? Por eso es interesante, ¿no?, lo que tú leías en este Salmo, ¿no? Sí, en el Salmo 18 también hay descripciones muy gráficas igualmente. Tal vez tener como contexto, estos salmos se están escribiendo en el marco de la experiencia de Israel rodeado de naciones. Naciones que también buscan su destrucción o que bien pueden ser también iluminadas con el conocimiento de Dios. Exacto. Y sin duda igual lo van a resistir. Por lo tanto, es interesante de que la descripción que se presenta en estos salmos habría sido entendida, habría sido inteligible para estas naciones. Nuevamente nos parece un poco ajeno, no estamos tan acostumbrados a leer estos salmos, pero cuando nosotros vemos acá el Salmo 18, verso 10 en adelante, entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. Tal vez no estamos acostumbrados a leer estas descripciones de Dios. Tal vez lo más cercano es los primeros pasajes de Ezequiel, que los hemos tendido a leer más, o las ruedas de su trono descritas en Daniel, pero que cabalgue sobre un querubín, humo saliendo, ¿no es cierto?, de su nariz. Pero las naciones habrían entendido, y habrían entendido muy bien que el Dios de Israel va en serio cuando se trata de la opresión que ellos están haciendo. De hecho, los profetas, Daniel y Apocalipsis muestran eso. Dios permite que las naciones tengan cierto poder en la medida que puedan ellos colaborar y entender que Dios es soberano. Cuando eso no es así, y tuercen y oprimen, etc., Dios también acota, ¿no es cierto? Y esto también guarda relación con la figura de Él como rey soberano y como guerrero. Exacto. Y mira, haciendo alusión justamente a eso, a lo que mencionan los versos 13 al 15 que tú leías hace un instante, voz, fuego, granizo. Claro. ¿Qué son esas? Son manifestaciones, obviamente, en el contexto de la naturaleza, pero que en este caso se presentan bajo la autoridad y la dominación de Dios. Así es. O sea, lo que de alguna manera el salmista quiere transmitir, ¿no es cierto?, frente a lo que es la opresión, frente a la injusticia, ¿no?, de estos que oprimen, de estos pueblos que oprimen al pueblo de Dios, es el hecho de que la autoridad y el poder de Dios supera, obviamente, todo lo que tal vez para la concepción de aquel momento podía ser poderoso, ¿no? Estas manifestaciones naturales, fuego, granizo, y que en algunos casos incluso ellos atribuían a sus propias deidades como su poder. Entonces Dios está por sobre eso. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se transmite en este mensaje? Cuidado, o sea, si tú estás oprimiendo, si tú estás actuando injustamente contra aquello que es preciado delante de los ojos de Dios, contra su pueblo, cuidado, porque Dios, el Dios de este pueblo, es más poderoso que tus ejércitos, es más poderoso que la naturaleza, es más poderoso que tus propios dioses, y Él domina sobre esto. Entonces, si Dios domina sobre esto, ¿qué te queda, no? Así es. Y tal vez solo una última idea, ya el tiempo está nuevamente confabulando en nuestra contra. En estas naciones, lo bélico y la violencia acompaña inclusive las narraciones que ellos tienen respecto a la creación. O sea, ¿cómo es que el mundo llegó a existir? Matanza, mortandad.
dioses luchando, descuartizándose entre sí. Dios no ha creado así el mundo. Dios se levanta como guerrero. Dios se levanta como un guerrero formidable, incluso con nomenclatura que estas naciones paganas habrían podido entender para resolver el problema del mal, que es una anticreación. Exacto. Él creó todo solo con su voz. Él dijo y fue hecho. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre todos estos mitos y cosas. Sin embargo, los autores bíblicos, por inspiración, han comunicado estas cosas de tal manera que incluso naciones paganas puedan entender. Exacto. Este es el Dios que ha traído orden en medio del caos, pero no lo ha hecho con guerras ni descuartizando dioses. No. Ha traído orden en medio del caos con su palabra. Y aunque se introdujo el caos y el desorden con el pecado, Él no va a quedarse de brazos cruzados y Él se va a levantar para resolver esto de una vez. Ahí es donde Él se levanta como guerrero. Algunos profetas incluso hablan de esta extraña obra de Dios, esa obra extraña que Él realiza al tener que levantarse también para destruir el mal. Sin embargo, sí, su principal foco es la salvación. Exacto. Tenemos que hacer una pausa. Queríamos tal vez redondear simplemente algunas ideas ahí. Así que, queridos amigos, después de esta muy breve pausa, continuamos con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias, queridos amigos, por su paciencia. Ya estamos de regreso junto a ustedes y también apartando un tiempo, como es habitual en este segundo bloque, para saludar, reconocer y, como les decíamos, agradecer sus saludos allí en nuestras redes. Tenemos un saludo que viene desde Toronto, la ciudad de Toronto, en Canadá, de nuestro hermano Miguel Solís. Lindas lecciones, dice ahí. Gracias, Miguel. Él, de hecho, está comentando respecto a lo que fue la temporada pasada, Pastor Luis. Todavía hay, ¿no es cierto?, observaciones respecto a esa temporada. Amilde García, gracias, pastores, por las lecciones de la Escuela Sabática, y nos saluda desde Colombia. De Lima, Perú, Carmen Arana, gracias, querida hermana, también por sus saludos. Y también Amparo Aguilar, que nos saluda desde Milano, Italia. Hay una comunidad, ¿no es cierto?, de hermanos y amigos que están realmente diseminados por todo el mundo. Florentino Hernández, también él dice bendiciones desde Oaxaca de Juárez, México. Y finalmente también Adriana Villalba, que nos saluda desde Quito, Ecuador. Si no hemos alcanzado a mencionar su nombre, no se preocupe, quedan todavía algunas lecciones, así que vamos a seguir avanzando y desde ya agradeciéndoles una vez más el cariño y los saludos que ustedes nos envían. Estábamos viendo entonces Dios como guerrero. Ya hemos tratado de fijar un contexto más amplio, pero evidentemente también hay un foco más íntimo, ¿ya? Hemos hablado acerca del gran problema del mal, el gran archienemigo que es Satanás. Incluso como las naciones vecinas a Israel podrían haber entendido cuál era el mensaje que Dios estaba haciendo llegar a través de las Escrituras, pero también en el foco más íntimo, ¿a quién le interesa? ¿Quién se ve beneficiado cuando Dios se levanta como este poderoso guerrero? Bueno, una de las cosas importantes que nosotros tal vez tenemos que considerar, ¿no?, uniendo un poco lo que veníamos hablando anteriormente, es que finalmente estas victorias, estos triunfos no provienen de acciones humanas, ¿no? Finalmente es Dios quien actúa en favor, ¿no?, en favor del ser humano. Lo que invita, por lo tanto, al ser humano a tener confianza y seguridad justamente en las acciones de Dios, ¿no? No son las habilidades humanas, ¿no? No es el poder del hombre, no es el arco, no es la flecha, sino que es Dios quien actúa. Pero justamente esa justicia de Dios, esa acción de Dios, en los Salmos nosotros la vemos como una manifestación también de preocupación de Dios y de cuidado de Dios para aquellos que son considerados o declarados como los más vulnerables, por decirlo así, ¿no? Es decir, se presenta esta descripción o en esta escena a aquellos que dentro del contexto del pueblo de Dios eran aquellos que eran más, digamos, golpeados fuertemente por la opresión.
Y estamos hablando aquí de huérfanos, estamos hablando aquí de viudas, el pobre, la del viuda, pobre, el huérfano ¿no? Del desposeído, a los cuales Dios coloca con, digamos, con cuidado, con especial atención dentro de este contexto como su preocupación. Y no solamente visto desde la perspectiva de los pobres, necesitados, desposeídos o vulnerables de su pueblo, sino que también hay un concepto que trasciende, digamos, un poco más ampliamente, es decir, es un concepto más abarcante, no ligado únicamente a un concepto de nacionalidad, sino que también a todo aquel, ¿no? que está enfrentando esa injusticia, por decirlo de alguna forma. Tal vez podríamos ver, ¿no es cierto?, ahí lo que nos menciona el Salmo, por ejemplo, Salmo 146. Sí, acá tenemos, tal vez, bueno, no es un salmo muy extenso, pero vamos a tratar de ser selectivos aquí. Dice así, versos 5 en adelante. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Así que se presupone que Dios justamente está ahí para atender la necesidad de aquel que está dispuesto a reconocerlo como su ayudador. Alguno querrá todavía con sus propias fuerzas sacar adelante algún proyecto, alguna situación, pero Dios sí está disponible para aquello. Dice luego, verso 6, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Muy bien. Ahora, al leer este salmo, ¿no? Vemos estos elementos. Por ejemplo, si tú te das cuenta ahí en el verso 8, ¿no? Cuando dice Jehová libera, en el verso 7, la parte final, Jehová libera a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová hace levantar a los caídos, ama a los justos, guarda al extranjero, ¿no? Se preocupa del huérfano, de la viuda. Entonces vemos aquí lo que yo te mencionaba hace un momento, es decir, este concepto abarcante que representa de alguna manera a los que son más vulnerables y que necesitan de esta acción salvífica de Dios. Pero no solamente debemos entenderlo desde el sentido de una pobreza material o de una carencia física. Esta vulnerabilidad o este desamparo también puede ser visto desde el reflejo, desde la acción espiritual, ¿no? Cuando leías el texto, innegablemente no pude hacer la conexión, por ejemplo, cuando habla de que Jehová libera a los cautivos y Jehová abre los ojos de los ciegos. O sea, hay una relación muy evidente también con el ministerio de Cristo. Es decir, cuando Jesús comienza su ministerio y toma el rollo del profeta. Cuando Él se presenta ahí en la sinagoga en Nazaret, Lucas 4. Exacto. Jesucristo utiliza, al hacer la lectura del profeta Isaías, justamente toma esa parte del profeta donde define su misión justamente actuando en favor de ellos, de los más desposeídos. Y lo interesante es que la gente ese día se ofendió. Es como que, no, esos vulnerables son otros, no somos nosotros. Y tal vez ya es un anticipo a cómo sería el ministerio de Jesucristo, rechazado por aquellos a quien Él vino a salvar de esta opresión. A veces no hay nada más terrible que no reconocer nuestra necesidad. No reconocer de que tenemos a alguien que puede resolver la opresión del pecado en nuestra vida, pero no estamos dispuestos sencillamente porque o negamos la realidad del pecado o pensamos que con nuestra fuerza, sencillamente definiendo un patrón de vida solo en base a cierta conducta esperable en un corto plazo, podemos resolver los problemas que nos aquejan. Pero no nos damos cuenta de que es tanto más grande que nosotros este problema. Tal vez alguien puede lograr vivir, digamos, de manera ordenada, de manera muy respetuosa con los demás y mantener su círculo social en la expresión más mínima posible, pero aún así no es suficiente eso. Es decir, lo resolví, estoy viviendo tranquilo.
me fui como asceta a las montañas, no le hago mal a nadie, pero no has resuelto el problema. El mundo se sigue desmoronando a tu alrededor. Ahí está Dios para librar. Exacto. Y ahí hay implícito también, por decirlo de alguna manera, una responsabilidad de aquellos que son alcanzados por esta liberación de Dios. O sea, como tú lo mencionabas, es decir, yo puedo tener este concepto de tratar de liberarme, ¿no? De buscar por mí mismo lo que sería, llevémoslo al plano espiritual, esta liberación del pecado, de la esclavitud del pecado, como algunos en el pasado lo intentaron. Pero finalmente la preocupación también no debe ser únicamente por mí, sino también por los demás que están sujetos, ¿no? O sometidos frente a lo que es la autoridad del pecado. Por ejemplo, veía acá el Salmo 41, que se relaciona con esto un poco, dice, bienaventurado aquel que piensa en el pobre. Claro. Y dice, y en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. O sea, no solo pienses en ti, sino piensa también que esta salvación o esta acción de Dios también puede llegar a otros. Así como Dios actúa para ti, también Dios puede actuar para otros. Y nosotros podemos ser esos agentes también. Sí, y esta noción de guerrero, por lo tanto, ya se acerca un poco más a lo que nosotros podemos hacer. Porque si Dios se levanta para defender la causa de estos vulnerables, y aquí ahora se nos está poniendo algo que está a nuestro alcance, pensemos en Santiago, la religión pura y sin mácula. ¿Qué es lo que es? Es justamente ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano, etc. Y luego el capítulo 2 se va a explayar poniendo este ejemplo, ¿no? ¿De qué sirve? Oh, sí, que les vaya bien, abríguense, no pasen frío, pero no hacemos nada. O sea, esto de velar por el desposeído, por el vulnerable, que es foco de este Dios que se levanta, oiga, también se nos está poniendo dentro de nuestro alcance. Exacto, y esta conexión se da también con Isaías. Sí. Cuando Isaías menciona allí, ¿no? La palabra de Dios dice, no es el ayuno que yo escogí, ¿no? Que compartas tu pan con el hambriento, que cubras al desposeído, ¿no es cierto? Es decir, está hablando justamente de esta acción y esta preocupación hacia el más vulnerable. Es decir, no podemos pensar o vivir, ¿no? Una experiencia de religión o de vida religiosa apartado de los demás, velando solamente por mí, cumpliendo con mis dogmas y estoy ok, estoy bien. No. O sea, aquí se traspasa de alguna manera esta bendición de la liberación que Dios nos otorga al hecho de que nosotros también debemos ser agentes de bondad y de bendición también y de liberación, por decirlo así, en favor de otros, ¿no? De otros que están siendo oprimidos también por el pecado. Por lo tanto, aquí hay elementos muy claros. La salvación obviamente pertenece a Dios. No está en manos de agentes humanos, pero sin embargo, aquellos que somos beneficiados por la salvación, también podemos ser canales de bendición y nuestra preocupación debe estar también para aquel que es vulnerable, para aquel que está en el desamparo, ¿no? Y que, como decíamos hace un momento, no solamente está dentro del contexto nacional. O sea, el propósito de Dios era la liberación de todo aquel que se relacionaba con Él, a través de su pueblo, con su palabra. Por eso se mencionaba en el Salmo anterior el extranjero. O sea, no era el extranjero mirado por Dios como alguien que quedaba marginado de la posibilidad de esta liberación o de esta salvación. No, es decir, si él acepta, cree, recibe, acepta al Dios de Israel, está dispuesto naturalmente a entrar en el pacto con el Señor, los efectos o los beneficios de esa salvación también son para el alcance de Él. Desde luego. Ahora, tú mencionabas, no es solo para la nación, pero debe comenzar por la nación. La nación iba a ser ejemplo frente a las naciones. Exacto. Y es aquí donde justamente algunos salmos exploran cómo también, y tristemente, dentro de la nación el juicio estaba torcido. De hecho, el profeta Habacuc presenta esa gran queja, ¿no es cierto? Cómo Dios, que es tan santo y puro, puede, por un lado, permitir que la corrección venga finalmente a través de Babilonia, que los va a invadir, pero Dios ve que el problema está tan arraigado en la sociedad de su pueblo que el único camino es desarticular ese orden, es deshacer ese orden social que se ha maleado, que está corrompido. Pero justamente Habacuc comienza viendo y planteando esas quejas que él ve en su propio pueblo. El Salmo 82 también explora algo muy similar, porque aquí es donde Dios se levanta para juzgar, porque los jueces humanos están fallando, no están
valga, ¿no es cierto?, el juego de palabras, no fallan correctamente, ¿no? El fallo del juez. El fallo es equivocado, fallan al fallar, ¿no es cierto? Por lo tanto, el verso 1 dice ahí, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. ¿Y por qué? Porque estos jueces, dice el verso 5, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos de todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses, dioses con minúscula, y aquí es bastante irónico esto es ironía. Y todos son hijos del Altísimo, sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. ¿Y quién ha de levantarse mientras que los otros caen por su corrupción? Será Dios. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Así que termina con las naciones, pero el problema era interno. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros vemos en un círculo más cercano, más doméstico, ¿ya? Finalmente tiene una proyección hacia cómo Dios está finalmente transformando el mundo, interviniendo en el mundo para resolver esto de una vez. Claro, y Dios había dotado a estos líderes justamente de autoridad para actuar en favor de su pueblo. De alguna manera ellos debían representar esta correcta autoridad de Dios a través de sus acciones en su pueblo. Eran, digamos, ellos responsables de manifestar, por lo tanto, lo que era esta autoridad de acuerdo a la voluntad divina, claro, no de acuerdo a sus propios intereses. No, y Jesús mismo aclara eso en Juan, cuando él cita este pasaje, él dice, ¿acaso no dice dioses son a quienes vino la palabra de Dios? O sea, ellos debían juzgar conforme a la palabra de Dios, no por voto, ni por popularidad, ni por alguna tendencia, por la palabra de Dios. Eso los constituía y les daba credibilidad como jueces. Exacto. El momento que dejaron de hacer aquello, perdieron toda credibilidad. Nuevamente el tiempo se nos ha venido encima en este bloque. Nos queda todavía, queridos amigos, el último bloque de este capítulo, así que después de esta breve pausa regresamos para seguir explorando este tema tan interesante, Dios como juez, como guerrero, defendiendo la causa del vulnerable. Hola amigos, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene algo que contarles. La guía de estudio titulada El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Gracias, queridos amigos, por permanecer junto a nosotros después de esta breve pausa. Ya estamos de regreso y claramente no podemos dejar pasar esta oportunidad para invitarles una vez más a que sean parte, se matriculen, por así decir, en la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Pueden entrar en contacto a través de todos los medios que Nuevo Tiempo ha puesto a disposición, ya sea redes sociales, el WhatsApp, el propio formulario que está en la página web de Nuevo Tiempo, para recibir en su hogar. Gracias a los Ángeles de Esperanza, que a través de sus donativos hacen posible que estos materiales lleguen sin costo alguno para usted. Porque Dios dio de gracia para que nosotros también podamos dar de gracia. Así que participe y sea usted también alumno y parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Estábamos aquí, desde luego, hablando con el pastor Luis sobre cómo el juicio ha sido torcido y cómo eso también es un escenario en donde Dios debe levantarse como este guerrero por esta faceta que ya habíamos explorado antes, ¿no? de juez igualmente. Y justamente hay jueces que tristemente no están representando bien a Dios. Ahora, es llamativo, ¿no? Es llamativo y es triste a la vez. Porque por una parte, claro, ya desarrollamos el concepto de Dios como este guerrero que se levanta para librar a su pueblo frente a la opresión injusta de aquellas naciones que actuaban contra el pueblo de Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios libra a su pueblo. Pero ahora es llamativo y es triste, te digo a la vez, ¿por qué? Porque ahora Dios tiene que levantarse dentro de su propio pueblo. Porque ahí estamos, como tú bien decías, en ese contexto, es decir, de aquellos que, como mencionábamos hace un momento, habían recibido la autoridad para representar a Dios, aquellos que se esperaba que ejercieran esta autoridad de acuerdo a la voluntad de Dios, aquellos que debían, por lo tanto, garantizar justicia y paz.
y que debían manifestar esa preocupación, especialmente hacia aquellos que eran considerados los más vulnerables dentro de la nación, no lo estaban haciendo. Y ahora es triste ver que Dios, como este guerrero, tenga que confrontar a aquellos que debían representarlo correctamente. Por eso el Salmo 82, por una parte, nos presenta esta acción de Dios contra la corrupción, o contra aquellos que, ¿no es cierto?, actúan como jueces corruptos. Y además, ¿por qué? Porque los cargos a los cuales son acusados son un quebrantamiento abierto de la Torá, o sea, de lo que Dios había establecido como las leyes que debían ser aplicadas y de las cuales ellos debían, por lo tanto, salvaguardar, proteger, ¿no? Por eso en el verso 2 al 4 decía así: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos impías. O sea, ellos debían preocuparse de ese grupo, pero lamentablemente ellos se estaban encargando de ser agentes de opresión frente a ese grupo, ya sea haciendo vista gorda, ¿no?, pasando por alto, no haciendo justicia, no preocupándose por sus necesidades. Y esto, ¿no?, que Dios presenta aquí, también nos da a entender otra cosa importante, y es el hecho de que Dios, por lo tanto, no deja impune, por decirlo de alguna manera, a aquel que no actúa en rectitud, aquel que, por lo tanto, no actúa conforme a su voluntad, que no actúa de acuerdo a su plan, y tendrá que, por lo tanto, también recibir ese juicio de Dios, ¿no? Y de hecho acá lo que se esperaba, tú ya lo leías ahí, que ellos no muestren favoritismo. ¿Ya? Verso 2, y favorecen a los impíos. Dios no tiene favoritos, y esto queda demostrado en que estos jueces, aún siendo de su pueblo, no van a permanecer, sino que serán destituidos, si es que podemos usar esa terminología, porque no están cumpliendo con lo que Dios espera. Y esto también se puede aplicar a la propia nación. La nación sí fue a exilio. Dios los juzgó porque no estuvieron a la altura de la misión que Él les había entregado, que era hacer luz a las naciones. Al contrario, su luz pasó a ser tiniebla para las naciones. La gente cada vez menos conocía al Dios verdadero, y ellos, en vez de proclamar al Dios creador, adoptaron todos los ídolos de las naciones. No podía hacer esto, era insostenible. Y sin embargo, aunque el juicio se ejecutó, vino también acompañado de una promesa de restauración, y por lo tanto el juicio fue un peldaño necesario para todavía presentar una restauración. Y por lo tanto los profetas reflexionan en esto y ven de que si Dios ha sido fiel en ejecutar su juicio, también será fiel en ejecutar esa restauración por gracia. Y eso mismo se ofrece a las naciones. Prácticamente todos los profetas, cuando ya comienzan a proclamar la restauración, incluyen como los remanentes de las naciones también serán restaurados en la restauración del pueblo de Dios. Y por lo tanto, cuando vemos que Dios se levanta como guerrero, sí, se levanta para traer libertad, también para juzgar, pero en el marco de todo del mensaje de la Biblia es porque Él está pensando en esa restauración definitiva, en donde estos juicios todavía brindan una posibilidad, una opción de arrepentimiento y de cambiar. Y por lo tanto, tal vez no es tan mala noticia que Dios se levante y que comience a manifestar ciertos juicios en nuestra vida. Es porque todavía hay instancia de enmendar nuestro camino. Y es interesante de que estos jueces que juzgan con parcialidad, ya hemos hecho alusiones al libro de Santiago. Santiago, por lo visto, está en ese escenario, en ese contexto, ¿ya? Una asamblea, ¿ya? Una sinagoga y también iglesia, se usan los dos términos allí, en donde ellos juzgan parcialmente entre ellos. Resuelven las cosas pero con parcialidad, favorecen a uno por sobre el otro, y eso está desdibujando su mirada de Dios y cómo Dios finalmente quiere manifestar la salvación en ellos como una comunidad cristiana. Así que temas que son muy claros aquí, de Dios como guerrero, que comenzamos este capítulo señalando que lo vemos como algo muy distante, pero finalmente haya cabida en la teología del Nuevo Testamento
en la realidad de una iglesia, o sea, algo muy cercano a nuestro corazón, si es que somos cristianos y nos reunimos y perseveramos, ¿no es cierto?, en el Evangelio. Por lo tanto, no pensemos que nos podemos desmarcar de esta idea de elegir un bando en esta guerra espiritual, ¿ya? Lo haremos ya sea activa o pasivamente, pero vamos a elegir un bando. Y tal vez volviendo a una de estas alusiones que tú hacías respecto a cómo se ha personificado este archienemigo que es el pecado, que es contra el cual Dios se levanta, volvemos a ese capítulo, ¿no?, de Romanos 6. Debemos elegir a quién vamos a servir y si vamos a presentar nuestros miembros como sirviendo el pecado para guerrear realmente en el pecado o si lucharemos de parte de Dios y la justicia, que es lo que Pablo presenta. Claro, y como tú señalas, es decir, estas realidades, lo que la Biblia describe, a veces lamentablemente no están lejos de los contextos actuales, ¿no? Cuando vemos justamente que a veces dentro del contexto del cristianismo, ¿no?, operan finalmente en el corazón del ser humano deseos o cuestiones muy, muy particulares, muy propias, anhelos muy personales, ¿no?, de cómo quienes a veces incluso se sirven, por decirlo de alguna manera, de la religión o de la evangelización, por decirlo de alguna forma, con propósitos netamente egoístas, ¿no?, y que lo único que finalmente han traído como resultado o como consecuencia es un descrédito hacia lo que es la religión cristiana, hacia lo que es la fe en Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos han hecho por ahí a lo mejor de esta autoridad delegada, llamémoslo así, ¿no?, de representar a Dios a través de un ministerio, que puede ser, ¿no es cierto?, el pastoral, y cómo finalmente esa autoridad que Dios ha puesto en mí para velar por la salvación, por el cuidado de estas ovejas que son parte del rebaño de Dios, y finalmente, en vez de cuidar de ellas, termino trasquilando las ovejas, ¿no?, aprovechándome de su lana, por decirlo de alguna manera. Bueno, que también es una denuncia fuerte que hacen los profetas. Exacto. Y finalmente terminamos generando, ¿qué cosa? Un descrédito hacia lo que es la religión, hacia lo que es el cristianismo, y finalmente una falta de credibilidad absolutamente hacia el nombre de Dios, ¿no? Porque hasta esa imagen, la imagen de Dios, de quien es, se daña por causa de la injusticia que a veces nosotros mismos como líderes podemos ejercer dentro del contexto de lo que Dios nos ha encomendado. Sí. Entonces, y cuidado, o sea, yo creo que ahí viene un punto de reflexión, o sea, cuidado cuando yo ejerzo un liderazgo, cuidado cuando yo he tenido una responsabilidad de parte de Dios de cuidar de su pueblo y no lo he hecho correctamente. Ahora, ¿qué implica eso? Tendré que dar cuentas delante de Dios de mi acción. Pero como bien tú señalas, es decir, tengo la oportunidad de enmendar el camino. O sea, estos juicios, estos llamados o estos juicios deben ser entendidos justamente aún como oportunidades de llamado, ¿no? De volvernos, de arrepentirnos, de dejar el mal, de retomar la senda recta, de volver a los caminos de Dios antes que sea finalmente demasiado tarde, ¿no? Porque esto no será para siempre. Claro, y lo interesante es que estos salmos, sobre todo el 82, ya que estamos todavía reflexionando en él, básicamente, una es la conducta de estos jueces humanos, pero nadie podrá pasar por alto que en última instancia le rinde cuenta al juez que está por sobre ellos. Así que es cierto y es doloroso pensar en escenarios como los que tú comentas y cuánta gente tal vez se ha alejado de la iglesia y del evangelio, no por una rebeldía en contra de Dios propiamente tal, o al menos no la concibió así en su momento, sino que quedó una herida tan grande, tan fuerte, que el evangelio sencillamente ha golpeado ese corazón de una manera equívoca. Y no podemos tal vez humanamente juzgar ni culpar a esa persona por demorarse más. Y tendremos que tener más paciencia y más tacto para tratar de reencantar a esta persona con el evangelio como embajadores aún así imperfectos de este evangelio. Pero la idea de tal vez fijar una excusa, o más bien no ver esa excusa, sino ver a Dios por sobre todo, va en ambas direcciones, ¿ya? O sea, alguien puede dejar de ver a Dios por estas imperfecciones en el plano humano, pero alguien igual debe mirar más allá a Dios, porque en última instancia ahí es donde la responsabilidad reside, es con Él.
Entonces, en ambos aspectos, ¿no? Podemos ser víctimas de una mala representación de Dios, o puedo yo ser victimario y representar tan mal a Dios delante de alguien que trunco tal vez un desarrollo espiritual por muchos años. Exacto. Por lo tanto, hay temas profundos que hay que reflexionar aquí, y qué bueno que en última instancia es Dios el que se levanta. Porque si fuera por estas dinámicas humanas, vamos a estar aquí todavía mucho tiempo. Exacto, y eso es un elemento sumamente valioso, ¿no? El hecho de confiar finalmente en la acción de Dios como juez justo. O sea, los hijos de Dios finalmente aprendemos a esperar en mansedumbre, ¿no? En suavidad, en tranquilidad, en la acción de un Dios que no deja pasar por alto, ¿no? La injusticia, pero que también tiene sus tiempos y sus momentos para actuar justa y rectamente en favor, ¿no? En favor de su pueblo. Así que bueno, yo creo que estos salmos apelan y nos apuntan justamente a eso, a ese aspecto que tú mencionabas, es decir, poner finalmente nuestra fe y nuestra confianza sobre todo en Dios, no en lo humano, no en lo equívoco, que puede actuar incorrectamente, pero este Dios no actúa incorrectamente, Él siempre actúa rectamente y siempre actuará en favor de nuestra salvación. Se me viene a la mente el concepto de Babilonia, o sea, oprime a Israel, lo somete, pero Dios envía de su pueblo a la corte del rey de Babilonia a Daniel, a lo mejor que había, Daniel y sus amigos. ¿Y para qué? Para hacer un ministerio profético en el contexto de una nación pagana, en el reino, ¿no? o bajo la monarquía de un rey pagano, y donde Dios se encarga a través de Daniel ir testificando, ¿no? Impresionando el corazón del rey más poderoso de aquel tiempo, Nabucodonosor. Entonces, si tú te das cuenta, o sea, Dios quiere alcanzar a su pueblo, Dios quiere remediar esa injusticia, pero al mismo tiempo también Dios quiere alcanzar a aquel que está sumido en esa injusticia y hacerlo volver a Él, lo que es tremendamente valioso. Entonces, estos clamores, ¿no? Porque parece ser, ¿no? Derrama tu ira, libra a tu pueblo, pudieran ser, bueno, ¿en qué quedamos, no? El cristianismo nos presenta por un lado un llamado a amar al prójimo, pero aquí vemos a los salmistas diciendo, derrama tu ira, ¿no? Actúa, ¿no? Contra ellos, pero en el contexto amplio, es decir, no en una cuestión puntual o específica, sino visto en el contexto general. Y no ni por capricho ni nada, sino es contra este gran enemigo que es el pecado. Nos quedan 20 segundos. Nos entusiasmamos bastante al final de este bloque. ¿Alguna última palabra, una última invitación antes de orar con nuestros amigos? Bueno, la invitación, ¿no? Es a confiar en este Dios que se levanta, ¿no? Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que está preocupado de nuestra aflicción, y no solo de nuestra aflicción personal, sino también de la aflicción que agobia al mundo, que está sujeto, por lo tanto, en esta lucha contra el pecado. Pero este Dios maravilloso se levanta justamente para salvar, para redimir. Y esa es la confianza que tú y yo podemos tener hoy, ¿no? Oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por estos momentos de reflexión. Gracias también porque vemos en ti a este Dios maravilloso que se levanta, que libra la batalla, que vence sobre el mal y que nos otorga, Señor, la esperanza y la posibilidad de una vida eterna, de la restauración, Señor, en un mundo nuevo donde podemos estar contigo para siempre. Que esa esperanza también sea albergada en el corazón de cada uno de nuestros amigos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Pastor Luis, también ha sido un gusto repasar otro capítulo más, una lección más, y será hasta la próxima semana, queridos amigos, en Lecciones de la Biblia.